Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es martes 17 de marzo del año 2026 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Relaciones laborales. Aquí el apóstol Pablo se refiere a la relación laboral entre siervo y patrón o entre amo y esclavo. La relación con los consiervos no la toca, pero sabemos que debe ser cordial. Sin embargo, la relación entre el siervo y el patrón es diferente y especial en la época del apóstol Pablo, en la época en que vivía el apóstol Pablo, pero debemos aplicarla también a nuestros tiempos, aunque también exista esclavitud moderna. Debemos recordar que el apóstol se movía dentro de una sociedad romana y con leyes bien claras y establecidas y por supuesto con mucho peso, ya que el derecho romano se convirtió en la base del derecho en la mayoría de los países. Es decir, que las leyes romanas no le daban derechos reales al esclavo, no tenían ninguna garantía a su favor, eran tratados como cosas o todavía peor. En cambio, la esclavitud en el hombre, en el pueblo de Israel, me parece a mí que era un mal necesario, que fue un mal necesario porque de alguna manera ayudaba al esclavo que sí tenía derechos, en el pueblo de Israel sí tenía derechos, el Señor establecía la justicia, le ayudaba a superar esa situación de esclavitud y a resolver o acabar con las obligaciones que le sujetaban a la esclavitud, porque solo 6 años podía ser esclavo. También tengo que señalar que el concepto de esclavitud que existía en el pueblo de Israel no se asemeja al error de la esclavitud que existió en el resto del mundo. Fue terrible y denigrante en el resto del mundo. Debo decir también que el propósito de Jesús y ni tampoco del apóstol Pablo era abolir la esclavitud. Ese era un problema social que se debía resolver por las vías pertinentes, pero que en ese momento todavía no había llegado la hora de actuar contra la esclavitud de manera directa. Colosenses capítulo 3 versos 22 y 25, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor, recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y Colosenses 4:1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, note bien, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Aquí se está refiriendo a los esclavos, a los siervos que ya se habían convertido al cristianismo y también a los amos que ya eran cristianos. Aunque la Biblia no avala ni apoya la esclavitud, el apóstol Pablo pedía a los esclavos convertidos al cristianismo a ser honestos y honrados, transparentes, no tramposos o mediocres al hacer su trabajo, que fueran rectos con sus amos al realizar sus labores. El apóstol pedía a los esclavos que fueran obedientes con sus amos y rindieran honestamente en el trabajo, que fueran sinceros y que sirvieran a sus amos como si estuvieran sirviendo al Señor, es decir, que hicieran todo de buena gana como un servicio al Señor. El ser humano fue creado para ser libre y la esclavitud, note bien, es un atentado contra los planes de Dios. Y como decía anteriormente, la esclavitud en el pueblo de Israel fue un mal necesario que de alguna manera ayudaba a la persona a librarse o a cumplir con sus obligaciones financieras. Pero en el tiempo del apóstol Pablo las cosas eran diferentes porque los esclavos se regían de acuerdo a las leyes romanas, las cuales eran duras y crueles para los esclavos. Pero el apóstol, aún así, nunca mandó mensajes de rebelión contra sus patrones o amos, sino todo lo contrario. Por eso exhortaba específicamente en este delicado renglón que tiene que ver con las relaciones laborales de su tiempo, pero que los principios que enseñó en ese tiempo, en ese entonces, también se aplican para nosotros actualmente. Es decir,
Debemos ser respetuosos con nuestros patrones, debemos trabajar honestamente, debemos rendir correctamente y sacar nuestro trabajo en tiempo y forma. En otras palabras, no debemos ser tramposos ni chapuceros, no debemos hacer como que trabajamos y exigir nuestro salario. El apóstol Pablo aconseja a los esclavos y a los siervos a que en primer lugar trabajen primordialmente para nuestro Dios y como si trabajaran para nuestro Dios, es decir, más bien que estuvieran conscientes que están haciendo un trabajo para Dios y en base a eso, entonces trabajar honestamente para sus amos. Y a los amos se les pedía que fueran justos con sus siervos o con sus esclavos, porque ahora algunos amos ya eran cristianos y el apóstol se está enfocando en las relaciones laborales de quienes eran cristianos. Perdón. Ya sabemos que las relaciones laborales del mundo son pésimas y abusivas. El apóstol Pablo nos presenta como ejemplo de la experiencia de Filemón y de Onésimo, el amo, y el esclavo, que ahora ya eran cristianos y que en ese caso el pedido del apóstol Pablo a Filemón es que ya no le diera el trato de esclavo a Onésimo, ahora debía tratarlo como hermano en Cristo. El término esclavo o siervo se ha utilizado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento en sentido espiritual para dirigirse a los creyentes como siervos de Dios. A Salmos 34:22, Jehová redime el alma de sus siervos, note bien cómo es utilizado ahí, y no serán condenados cuantos en él confían, los siervos de Dios. San Lucas 17:10, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer no hicimos. No, estos eran siervos del Señor, pero no hicieron su voluntad. Primera de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La Biblia fue escrita bajo circunstancias culturales que imperaban en ese tiempo, como en el contexto de la esclavitud, bajo la cual escribió el apóstol Pablo a los colosenses. Pero eso no implica que el Señor esté de acuerdo con esa práctica, ni que la apruebe. La menciona porque históricamente existía, culturalmente existía, pero la lleva lo más cerca de la justicia. Ahora ya en el contexto cristiano, y aunque la intención bíblica no es abolir la esclavitud, el Señor finalmente pone las condiciones para que se llegue a abolir la esclavitud, aunque de alguna forma más sofisticada y disfrazada se siga dando, pero en el reino venidero de nuestro Dios eso no existirá jamás. Queridos amigos y hermanos, esta lección nos invita a aplicar los principios divinos que deben regir una relación laboral, ya sea que seamos empleados o que seamos jefes o patrón. Si eres cristiano, debes regirte por los principios divinos para una relación laboral. Si eres empleado, es decir, si eres un jefe cristiano, debes regirte por los principios divinos para una relación laboral justa y correcta. Y si eres empleado, se aplican las mismas normas para tener una relación laboral acorde a los principios divinos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.